Hablar de obsolescencia programada en estos tiempos no es algo novedoso. Para poder entender este concepto es necesario remontarse 100 años atrás. Al remontarse a los años 20, pues está claro que lo que primaba era poder alimentarse y cubrir las necesidades básicas. No había ningún tipo de opulencia como la que vivimos en tiempos actuales. Aun teniendo en cuenta que en aquella época los bienes escaseaban, hubo quien supo explotar precisamente esas 4 cosas de necesidad básica de todas las viviendas. Los mayores fabricantes mundiales de bombillas urdieron un plan para controlar exactamente cuál sería la duración máxima de sus productos. Lógicamente, algunos recordaréis de algún documental que habéis visto que estoy hablando precisamente del cártel Fibes. Este cártel estaba compuesto básicamente por las empresas más potentes a nivel mundial, además de otras muchas. Estoy hablando lógicamente de Osram, de Philips y de Siemens. Esta agrupación tenía precisamente la idea de recortar la cantidad de horas que eran capaces de reproducir en cualquier bombilla. Cuidado, en todas ellas. Querían que hubiese un techo que no superara ninguna de ellas. Y cuando digo ninguna de ellas, es que para poder generar un cártel es que había una imposición a todos los fabricantes de bombillas. Quiere decir que aquel fabricante que tenía una durada aproximada de 2500 horas tenía que recortar la duración de esa bombilla hasta las 1000, porque de lo contrario recibiría sanciones como mínimo que no le reportarían ningún tipo de beneficio y además le obligarían en muchos casos a cerrar su empresa. Este fue precisamente el comienzo de una guerra por controlar la duración máxima de los productos. Es sencillo notar cómo ciertas marcas limitan la usabilidad de sus productos y además lo hacen escondiéndose a la vista. Si ponemos, por ejemplo, un smartphone, está claro que la manera de limitar la vida útil de ese aparato es sencillamente limitando la capacidad del mismo, limitando las actualizaciones que seremos capaces de descargar y no solo eso, sino que dispondremos de una batería que terminará su vida útil en un cierto periodo de tiempo. Este tipo de limitación marca directamente el cambio de ese producto. Lo curioso de esto es que quizás las marcas más prestigiosas del planeta son las que tienen una ventana de cambio más precisa, o sea, que tienen estudiado las necesidades del individuo hasta el punto que le ofrecen un cambio de este producto y también ofrecen la necesidad de realizar este cambio. Y somos, en ocasiones, tan cortitos que accedemos a ese cambio. Por tanto, ¿qué somos? Como os decía, la industria automotriz no es ajena a todo esto, y como testigo indiscutible tenemos al mismísimo Henry Ford, que puso en marcha la cadena de montaje para crear el legendario Ford T, logrando una eficiencia en el montaje nunca antes vista hasta esa fecha. Está claro que el objetivo de una cadena de montaje no es ni más ni menos que llegar a las masas. Si somos capaces de crear un montón de productos por unidad de tiempo, los costes de producción se reducirán. Y esta reducción, si la queremos repercutir al público generalista, lograremos incidir mucho más en el mercado. Y esto es justo lo que consiguió Henry Ford. El Ford T fue pensado precisamente para durar. Su sencillez y lo robusto que llegaba a ser le garantizaban que tendría pocas averías, y pensado única y exclusivamente para dar un servicio longevo. Esto precisamente fue como una apisonadora para sus competidores, que quedaron atrás o muy atrás. Entonces entra en escena otro titán de los automóviles. Se trata ni más ni menos que de General Motors. Fijaos que la sencillez del Ford T también radicaba en el hecho de la repetición. General Motors se saca de la manga algo muy importante, que es que esa sencillez no es suficiente para el público general, sino que lo que intentamos es que sea atractivo. El producto que General Motors introdujo en aquellos tiempos disponía de una línea rompedora lógicamente comparada con el Ford T, que era un vehículo espartano prácticamente igual que un carro tirado por caballos, pero que era autónomo, y creó una necesidad donde no la había.
Tanto es así que las ventas de Ford se desplomaron a favor de General Motors y Henry Ford tuvo que comerse su lema, que decía algo parecido a que el cliente puede decidir el color con el que quiere su vehículo, siempre y cuando sea negro. Y con ello a Ford no le quedó otro remedio que replicar exactamente lo que estaba haciendo su competencia para poder mantener su cuota de mercado. Pero este cambio de paradigma significaría que de aquí en adelante primaría más lo moderno y novedoso que no lo robusto y duradero. Entramos entonces en una era de consumo brutal hasta el punto de plantearse todos los fabricantes a nivel mundial si poner fecha de caducidad o una duración determinada a todos sus productos para poder sostener este modelo de negocio de consumo desmesurado, porque de lo contrario, todas aquellas fábricas que se han sobrepoblado con trabajadores van a tener un fin. Me refiero, en el momento que hemos colocado una cantidad de productos a todo el mercado, llega el punto que si esos productos son duraderos, vamos a tener que parar, puesto que nadie va a comprar más productos. De esta manera, llegamos a un status quo donde las necesidades de seguir comprando van de la mano de aquellos productos que se rompen o bien de nuestra necesidad de consumo. La industria automotriz siempre ha estado algo apartada de la obsolescencia programada, evidentemente porque de entrada no cuantificamos la duración en tiempo, sino en kilometraje y uso de la unidad en concreto. Esto es algo que diferencia bastante un automóvil, por ejemplo, de un televisor. Pero lógicamente también tiene unas limitaciones, y las limitaciones son aquellas imposiciones que hacen a la hora de construir cualquier automóvil. Ningún ingeniero que se precie produce un producto para que se rompa, pero está claro que tiene unas limitaciones, no solo de construcción, sino también de otros baremos que nos dan en el encargo. Por un lado, te dan un precio de mercado de ese producto, lo que realmente te está limitando en la elección de los materiales que vas a emplear para la construcción de ese producto. De un tiempo hacia aquí, esos materiales deben ser respetuosos con el medio ambiente, y no hablo únicamente de su uso, sino también teniendo en cuenta la destrucción de los mismos. Además, se estudia también al individuo, aquel consumidor objetivo, hasta el punto que si la tendencia natural del producto que estamos construyendo es que la gente lo cambia cada 3 años, no tiene ningún tipo de sentido que intentemos fabricar un producto que va a durar 30. Pero es que con esto no llegamos al final, sino que además tenemos la mordaza que significa las emisiones a la atmósfera. Por tanto, todo este conjunto será lo que marcará la longevidad media de cualquier motor. No hace muchos años, una prestigiosa marca de automóviles ideó un sistema de frenada que era revolucionario. Todos sabréis que los vehículos normales y corrientes tienen un repartidor de frenada que tiene en cuenta la carga que tenemos en el eje trasero. O sea, cuanta menor es la distancia entre la carrocería y el propio eje, mayor es la cantidad de frenada que va a parar al eje trasero. Esto es algo que este sistema novedoso tenía en cuenta de otra manera. La eficacia de este sistema de frenada radicaba en el hecho de que cuando nosotros pulsamos el pedal del freno, no tenemos una acción directa sobre las ruedas, sino que únicamente damos un impulso a una unidad de mando que es capaz de traducir nuestra intensidad de frenada, calculando precisamente la presión sobre el pedal, para decidir qué cantidad de frenada tiene que ir a cada una de las ruedas. Lo más importante de esto es que estamos definiendo exactamente en cada momento cuánta cantidad de impulso recibirá cada neumático, de manera que no tengamos ningún tipo de bloqueo, llegando a exprimir al máximo la frenada de cada una de las ruedas y de este modo reducir el consumo en frenos de ambos ejes, porque proporcionalmente, si somos capaces de inducir mayor cantidad de mordida en todas las pinzas, sin llegar al sobreviraje, seremos capaces de reducir el consumo global en frenos. Todo un avance en el campo de la frenada, pero como en el caso de la bombilla o en el de las impresoras que os he comentado, tenía algo que el fabricante había inducido como límite máximo de usabilidad, y es el hecho de que tenía en cuenta la cantidad de pulsaciones sobre el pedal del freno, almacenándolas en una memoria EEPROM que, por tanto, llegando a un número calculado y establecido por el fabricante, dejaba de funcionar, y automáticamente no había nada que se pudiese hacer en ese equipo
más que sustituirlo de forma íntegra. Estamos hablando de un equipo muy complejo que tenía un coste de más de 3.000 euros de la época. Está claro que alguien puede llegar a decirme que estamos hablando de frenos, por tanto de seguridad, y que si el fabricante estimó que el límite máximo de frenadas era de X, las que sean, no las recuerdo ahora mismo, pues evidentemente tenía sus motivos para hacerlo, y hasta cierto punto entraría al trapo a ello. Pero si os digo que en el mismo vehículo de la misma marca había otros límites, el caso es que yo lo he podido vivir y por tanto lo cuento. Todos sabéis que en la actualidad, cuando realizamos una revisión, lo memorizamos en la unidad de mando. En este caso, en la gran mayoría de ocasiones, se trata de memorizar el cambio, registrar la revisión en el odómetro, en el cuadro de instrumentos. Por aquel entonces en ese vehículo no era distinto. Fueron los primeros ataques de la industria a realizar este tipo de operaciones, y ese vehículo tenía un límite de la cantidad máxima de revisiones que se podían ejecutar en el automóvil, algo que a todas luces no tiene ningún sentido. No está atacando a la seguridad, está caducando una pieza sin necesidad alguna. Ese cuadro únicamente aceptaba una cantidad determinada de revisiones, más allá de las cuales era necesario el cambio del propio cuadro, porque en el interior existía otra EPROM que memorizaba la cantidad de revisiones ejecutadas y tenía una memoria limitada a 30 revisiones completas. Esto es algo que limitaba la usabilidad del vehículo hasta el punto que si no queríamos cambiar el odómetro, el propio cuadro, nos quedaría memorizado para siempre que teníamos pendiente la revisión y además a tamaño natural. Esto, por mi parte, creo que es una mala práctica, y la diferencia entre una ventana de cambio objetiva que el propio público ha determinado o una falta ética por parte del fabricante es justamente estos dos conceptos que os he comentado. Ahora, para terminar, si cogéis el libro de revisiones de vuestro automóvil, os fijaréis que hay una cadencia entre una revisión y la siguiente. Bien, si vais a la última página, os fijaréis que hay un límite de tiempo y de kilometraje. No quiere decir que más allá no podáis ejecutar este tipo de trabajo, sino que el fabricante estipula que eso es la duración aproximada de ventana de cambio de ese producto, o sea, del automóvil. Y más o menos está en torno a los 300.000 kilómetros. Y ese es precisamente uno de los motivos que tocaremos en otro vídeo, por los cuales, dentro de los mantenimientos básicos de cualquier automóvil, hay ciertas piezas que no están. No es que no deban estar, es que no están porque no se tiene en cuenta que el vehículo vaya a ir más allá de esa fecha. Entonces la pregunta es, ¿tenemos o no tenemos obsolescencia programada en el campo automotriz? Debemos ser conscientes que todo fallece, cualquier producto tiene una vida limitada. La cuestión es cómo fallece y por qué lo hace. Solo estudiando este concepto entenderemos cuándo hay una mala práctica por parte del fabricante o cuándo ha llegado a la ventana de cambio natural que objetivamente hemos marcado nosotros mismos como consumidores. Hemos hablado de las bombillas, ¿no? Si te digo que cuando he puesto en marcha la mierda esta se me ha fundido un foco, ¿te lo crees? Para cagarse. Impresionante. Voy a hablar justamente de la obsolescencia programada y se me funde una luz al inicio del vídeo, que de hecho he tenido que empezar de nuevo. Esto no se lo cree quien se lo cuentes, no se lo cree en absoluto. Pero no solo eso, es que estoy seguro que cuando llegue a casa y me ponga delante del ordenador, me saldrá un maravilloso anuncio del Amazon ofreciéndome una bombilla semejante a la que se ha fundido. Es curioso, ¿verdad? Sí, curioso. Las narices, curioso. Bueno.